Rey, que mi vida sea para ti la melodía que te gusta oír, como perfume que te gusta sentir. Yo quiero ser lo que esperas de mí y llenarte de placer, amado Rey. Vengo a descansar en ti. No tengo nada para pedir, solo quiero que te quedes aquí mientras te canto, te amo, Rey. Vengo a descansar en ti. No tengo nada para pedir, solo quiero que te quedes aquí mientras te canto, te amo. Te amo, mi Rey, quédate conmigo. Rey, que mi vida sea para ti la melodía que te gusta oír, como perfume que te gusta sentir. Yo quiero ser lo que esperas de mí y llenarte de placer, amado Rey. Ven a descansar en mí. No tengo nada para pedir, solo quiero que te quedes aquí mientras te canto, te amo, Rey. Ven a descansar en mí. No tengo nada para pedir, solo quiero que te quedes aquí y mientras te canto, te amo, ven a descansar en mí, mientras descanso en ti, te amo,
que soy Dios. Seré exaltado en las naciones. Solo descansa y confía en mí. Reposa en mi presencia. Deja las cosas urgentes y dedícate a lo importante. Entra en mi reposo. Ahora. En lo que permanece. Solo en su presencia hay plenitud de gozo. Qué bendición poder continuar en su presencia, en la presencia del que nos ama, el que está pendiente de nosotros, el que nos cuida, el que ha prometido nunca dejarnos, mucho menos desampararnos. Qué bendición. Por eso, como cuerpo, unánime juntos, como un solo hombre, damos gracias a Dios por tanto amor. Damos gracias a nuestro amado Dios que está sentado en su trono. A la diestra del Padre gobierna Jesús, con el Espíritu Santo. Está la iglesia, el Espíritu que mora en cada uno de nosotros. Alabamos su grandeza, alabamos su señorío, al que es Dios, un solo Dios verdadero, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Alabanzas al que vive y reina, exaltación al Todopoderoso, Rey omnipotente, Rey glorioso, Rey majestuoso. Eres tú, Señor. Eres tú digno de suprema alabanza. Eres tú digno de suprema adoración, Señor. Gracias te damos, Señor. ¿Cómo no amarte, Señor, si nos amaste primero? ¿Cómo no amarte, Señor, si entregaste lo más lindo, lo más hermoso, en una horrible muerte y muerte en una cruz, por amor a tu pueblo, por amor a tu iglesia, por amor a mí, por amor a cada uno de los que están escuchando este mensaje, esta oración, Señor? Por eso, Padre, también oramos para que tú bendigas a aquellas personas que en este momento están sufriendo, Señor, que están en persecución, que están en guerra, Dios mío, que están en el frío, Señor, que están con hambre, Dios. Cuánto dolor, Señor, cuánta tristeza, Señor, invade los corazones en esta hora, Señor. Pero hay un pueblo que conoce cuál es su Dios, pero hay un pueblo que sabe que tiene un Dios lleno de amor, de misericordia, que visita los lugares donde hay dolor, que visita al huérfano, a la viuda, al menesteroso, que envía la consolación donde se requiere. Ese es nuestro Dios, y por lo cual te damos gracias, Señor, y te damos gracias porque nos sigues hablando. Dios mío bendito, sigue hablándonos, Padre, por tu palabra, y que esta palabra traiga revelación, que esta palabra traiga el sello de tu Espíritu Santo y se haga vida en cada uno de los que escuchan este precioso mensaje de tu palabra a través de esta voz que tú quieres usar en esta hora, Señor. Esta boca, Señor, que pongo en tus manos, porque no es mi boca, es tu boca. No es mi voz, es tu dulce voz, Señor. Háblanos, háblanos, que tus hijos escuchan. Habla, cabeza de la iglesia, que tu cuerpo se regocija al oír tu dulce voz. Tu cuerpo, que la iglesia. Alabanzas a ti, Señor.
Gracias por este tiempo. Declaramos cielos abiertos. Declaramos el señorío de Jesucristo en cada lugar donde se escucha esta palabra, donde se transmite esta palabra, por los medios en que son escuchadas estas palabras. Declaramos el señorío de Jesucristo, el señorío del Espíritu Santo, por el poderoso nombre del Rey de Gloria, el Rey de Gloria, Jesucristo, nuestro gran Señor. Amén. Amén. Bueno, familia, seguimos aquí, escuchando la palabra de Dios, que es lo más lindo, porque el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Esa es la diferencia entre el que es de Dios y el que no es de Dios. El que es de Dios se preocupa por escuchar la voz de su Dios, porque es lo más lindo, es el regalo más grande que tenemos de ahora, poder ¿qué? Escuchar la voz del que nos ama. Gloria a ti, Señor. Vamos allí a Génesis 2:8. Dice la palabra de Dios en Génesis 2:8, dice: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén y puso allí al hombre. Mire qué hermoso. ¿Qué hizo Dios? Plantó un huerto en Edén, allá en el paraíso terrenal. Dios hizo un paraíso terrenal, hizo un Edén, preparó todo para que el hombre disfrutara de sus bendiciones, de su presencia. Aquí la Biblia nos dice claramente cómo Dios colocó al hombre en un jardín de delicias, con todo tipo de árboles y un gran río. Todo lo dispuso Dios para el hombre allí. Árboles que daban frutos y un gran río. Qué maravilloso es nuestro Dios. Cómo allí el hombre ya no se afanaba ni se preocupaba. Ya no se preocupaba ni por la ropa, ni por los alimentos, ni por una casa. Ya no existían esas preocupaciones que invaden en este tiempo al ser humano. Estas tres cosas que son las que nos hacen correr, nos hacen desesperar a veces. Imaginemos aquí cómo vemos que ellos vivían realmente en un gran descanso. Ellos sí disfrutaban de un gran descanso. Imagínense. Imaginémonos a Eva, la esposa de Adán. Eva allí viviendo relajadita, disfrutando de esa gracia especial. Eva ya no estaba allí echándole cantaleta a Adán. ¿Qué pues, Adán? Mira que me acabó la ropa. ¿Cuándo es que me vas a comprar ropa? Oye, Adán, pues el mercado, se acabó el mercado, ya no hay carne. Esa carne tan cara que está, dice Adán. Adán no se preocupa por la carne, como ahora como es de difícil comer carne, cómo está de cara la situación. Pero allí Evita estaba, ¿qué? Tranquila, relajada. Y Adán aún, porque no había quien le echara cantaleta, quien estuviera allí perturbándolo, no. Ellos vivían, ¿qué? Relajaditos, disfrutando de esa bendición tan especial. Disfrutando, ¿qué? De ese descanso que Dios le proporcionó desde el principio. Imagínense que aun cuando hacían alguna actividad, ellos no se cansaban. Ellos no se cansaban, pero ahora llega Adán a la casa cansadito. Llegan de la esposita, ¿cómo la encuentra? Cansadita también, todos cansados, trabajados y cargados, como dice la palabra. Pero todo ese descanso se les acabó tristemente. Tristemente ese descanso se les acabó. ¿Cuándo se les acabó? Cuando ellos decidieron no seguir confiando más en Dios. No siguieron confiando en ese Dios tan bueno que les proporcionó todas esas bendiciones. Qué triste, la condición de Adán y Eva y la misma condición que impartió a toda su descendencia. Porque todos en Adán
cometemos ese mismo error. ¿Qué hizo Eva? Decidió oír más la voz del maligno. Ese fue el error de Eva. Decidió oír más la voz del maligno que la voz de Dios. Así como también Adán confió más en su esposa que en el propio Dios. Imagínense, porque es que la desconfianza, el no confiar plenamente en Dios, hace que salgamos del descanso. Eso hizo que Adán y Eva salieran de ese descanso, cuando las circunstancias, todo aquello que nos afana, el qué comer, el qué vestir, dónde vivir, todas esas cosas que hemos de comer, que hemos de beber, todas esas circunstancias, y aún la misma voz del maligno, hacen que se pierda esa relación con Dios. Ahí está el meollo, ahí está, por decir algo, el ejemplo que ahora Dios nos da, porque gloria a Dios por Jesucristo, porque ahora los que estamos en Cristo, ahora pertenecemos ¿qué? Al segundo Adán. Jesucristo es el segundo Adán. Por eso la importancia de escuchar la voz de ¿quién? De Jesucristo, la voz del que habla. Como cuando dice allí en Hebreos 4.1. Hebreos 4.1 dice aquí. Dice allí en Hebreos 4.1. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Temamos pues. Mire cómo por ejemplo la palabra que Dios nos daba en esta mañana del ayuno, como allí en toda la palabra de Dios, de Génesis, Apocalipsis, hay muchos no temas, no te desalientes, no temas, yo te ayudo, no temas, esfuérzate y sé valiente, no temas. Hay muchos no temas, pero aquí en el Nuevo Testamento hay un qué, un temamos. Ahora sí hay algo de qué temer. Y es lo que Dios nos quiere enseñar en esta hora, que hay algo que tenemos que temer. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, dice la palabra, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra. Óigalo, el oír la palabra. Adán y Eva, porque muchos podrán decir, pues es que Adán y Eva escuchaban la voz de Dios allí. Él estaba allí con ellos y Él les hablaba. Pues déjeme decirles que Dios sigue hablando a su pueblo. ¿Cómo nos habla? A través de la Escritura, a través de la palabra. Porque mire lo que dice aquí, pero no les aprovechó el oír la palabra. ¿Quién habla en la palabra? Dios habla a través de la Escritura. ¿Pero qué sucedió? No les aprovechó por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Óigalo, pero no les aprovechó porque esa palabra, al escucharla, no tuvieron la fe necesaria. Entonces, mire lo tremendo de la historia. Y hoy día nos preguntamos, ¿cuántos cristianos, cuántos que nos decimos ser hijos de Dios y hoy se están perdiendo ese maravilloso privilegio de reposar en Dios, de entrar en ese reposo, de disfrutar de ese reposo, o quizá ignoran lo que significa realmente confiar en Cristo, descansar en Él, entrar en el reposo de Dios. ¿Qué es entrar en el reposo de Dios? Entrar en el reposo de Dios significa entrar en su reino, tanto que hemos orado, venga a nosotros tu reino. Pues déjeme decirle que ya ese reino está activo, ese reino está en la iglesia. Cristo reina sobre la iglesia, Cristo reina sobre cada uno de nosotros. Mire lo que dice Romanos 5:17.
Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, óigalo, por la transgresión de uno salimos del descanso de Dios, del disfrute, salimos de ese huerto donde todo lo teníamos allí a nuestro favor. Por la transgresión de uno solo reinó la muerte, los afanes, vino la carga, vino el pecado. ¿Vino qué? El ganarnos el pan con el sudor, como dice la palabra. Entonces dice allí en Romanos 5:17, dice, mucho más reinarán en vida, óigalo bien, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, uno solo, Jesucristo, el que obedeció. El uno desobedeció, el primer Adán, y el segundo que hizo, obedeció. Y por cuanto Cristo obedeció, los que lo recibimos, entonces disfrutamos de la abundancia de su gracia y el don de la justicia. Gloria a Dios. Entonces vemos aquí como la palabra nos muestra cómo estamos reinando en vida. Y la verdad se hace evidente cada día en nuestras vidas, en nuestro diario vivir. Esa verdad se hace evidente y la mentira ya no prevalece, ya no permanece. ¿Por qué? Porque ahora estamos en la verdad que es Cristo. Cristo es la verdad. Cristo es nuestro reposo. Podemos reposar en Cristo, ¿qué? Por la fe. Reposamos en la salvación que nos ha brindado. Disfrutamos de una salvación, no es una salvación pasajera, no, es una salvación que eterna, una salvación eterna. Al creer que nuestros pecados han sido perdonados, óigalo, al creer que nuestros pecados han sido perdonados. ¿Qué dijo Jesús en Mateo 11:28? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Yo os haré descansar. Yo, dijo Jesús, yo te haré descansar. Entonces, ¿en quién tenemos descanso? Solamente en Cristo tenemos ese maravilloso descanso. Gloria a Dios. Por eso ve que el apóstol Pablo dijo allá en Colosenses 2:16, nadie me juzgue, ni en comida, ni en bebida, ni en días de fiesta, ni en días de reposo. Oiga, nadie me juzgue. ¿Por qué? Porque él sabía en quién reposaba. Él sabía que Cristo era su reposo. Gloria a Dios. Pero mire lo que sigue diciendo allí Hebreos 4:3, que ese reposo solamente es ¿para quién? Para los que creemos. Mire lo que dice, pero lo que hemos creído, entramos en el reposo. Gloria a Dios. ¿Para quién es el reposo? Para lo que hemos creído, para los que evidencian una fe genuina, una fe verdadera, los que escuchan la palabra de Dios, la atesoran en su corazón, la obedecen, y entonces allí podremos ¿qué? Disfrutar de un verdadero descanso, la seguridad de ¿qué? De una salvación tan grande. Gloria a Dios, que nuestros pecados han sido perdonados. Dios mío bendito. Entonces por eso empieza el capítulo 4 de Hebreos con un temamos. ¿Con un qué? Temamos. Ay, ¿cómo así, hermano Javier? Primero la palabra dice, no temas, yo te ayudo, esfuérzate, sé valiente. Y ahora ya nos dice que temamos. Entonces, hermano Javier, ¿a qué debemos de temer? Bueno, entonces debemos temer perder la salvación, como enseñan algunos. Óigalo, debemos temer perder la salvación, porque hay muchos que enseñan que la salvación se pierde. Hombre, si hemos nacido de nuevo, si ahora somos hijos de Dios, ¿cómo vamos a descuidar? ¿Cómo vamos a perder esta salvación tan grande? Claro que no, hermanitos. Debemos de temer. Es caer en los mismos pecados de Israel.
¿Cuáles fueron los pecados de Israel? Los mismos pecados que cometió Adán y Eva, porque todo es una herencia pecaminosa. Todos heredamos los pecados de Adán y Eva, el pecado de Adán y Eva. ¿Cuáles eran los pecados del pueblo del Antiguo Testamento? Que ellos oyeron la palabra de Dios. ¿Cuál fue el pecado de Adán y Eva? Que ellos oían la voz de Dios allí, palpable. El pueblo de Dios, los israelitas, también escuchaban la palabra de Dios, como nosotros también escuchamos la palabra de Dios. Ninguno de nosotros tiene excusa delante de Dios, porque a nosotros también se nos ha revelado la preciosa y maravillosa palabra. Pero ¿qué sucedió? Que ellos se rebelaron, no obedeciendo su dulce voz, como dice Hebreos 3:16. Dice allí en Hebreos 3:16, ¿y quiénes fueron los que se rebelaron contra Dios? A pesar de haber oído su voz. Óigalo, ¿quiénes fueron? ¿Fueron qué? El pueblo del Antiguo Testamento. Adán y Eva se rebelaron, desobedecieron, a pesar de haber oído la voz del que hablaba. Dios mío bendito. Todos los pecados de Israel fue ¿qué? La rebelión, la desobediencia, la obstinación, la terquedad, la incredulidad. Y todo eso los llevó ¿qué? A caer del reposo, a caer del descanso. Y los llevó ¿qué? A la idolatría, a adorar a falsos dioses, y no adoraron al verdadero Dios. Le dieron más culto a lo creado que al mismo creador. Entonces, mire lo triste de la historia. Israel, ¿qué sucedió? Fue librado por Dios de la esclavitud, pero no entró en el reposo de Canaán por muchos años, por su falta de confianza en Dios, por incredulidad. ¿Qué le sucedió a Adán y Eva? No pudieron disfrutar del Edén, de ese árbol de la vida. No pudieron disfrutar de ese río que había allí. ¿Por qué? Porque prefirieron más escuchar la voz del maligno y no seguir confiando en ese Dios que les había brindado todas esas maravillas. Se dejaron llevar, ¿por qué? Por la incredulidad. Pero gloria a Dios que aún Él sigue ofreciendo un reposo exquisito, una herencia eterna. Podemos aprovechar hoy su oferta todavía sigue. ¿Cuándo se activa esa oferta? Cuando creemos su palabra, cuando actuamos sobre ella. Allí nuestra alma descansa ¿qué? En Jesús, porque Jesús es nuestro reposo. Mire lo que dice la palabra de Dios. Dice el versículo 6 de Hebreos 4. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de la desobediencia. ¿Qué es lo único que no deja descansar al pueblo de Dios? La desobediencia, porque al escuchar la palabra de Dios no la atesoramos, no la dejamos robar, como hizo Adán. Se dejó robar la bendición, como aquellos que dice el Señor del campo donde se sembró la semilla. Solamente había un terreno que era bueno, y en ese terreno la semilla dio su fruto. ¿Qué pasó con los demás territorios? Se dejaron robar la semilla del maligno. Así mismo sigue sucediendo en este tiempo. Muchas veces nos dejamos robar la preciosa semilla y caemos en desobediencia, en desconfianza. Pero mire que la oferta aún sigue en pie. Mire lo que dice el versículo 7. Otra vez determina hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo,
Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Déjeme decirte que si tú perteneces al pueblo de Dios, te está esperando un gran reposo y solo lo puedes lograr a través de Jesucristo. Ay, hermano Javier, y entonces, ¿cuándo es que voy a poder reposar? ¿Cuándo es que puedo descansar? Porque lo único que hay en mi vida es tribulación, angustia, desespero. Pero mire dónde está la respuesta en el versículo 7. Otra vez determina hoy, diciendo, hoy, oiga, hoy es el día. Hoy es el día en que Dios te llama a descansar. Hoy es el día en que nuestra alma puede descansar en Él. Recuerda lo que Él dijo, vengan a mí los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Solo en Él descansa nuestra alma. Solo en Él terminan los afanes de esta vida. ¿Por qué os preocupáis? ¿Qué hay de comer? ¿Qué hay de vestir? Eso es lo que Dios quiere, que volvamos nuevamente al Edén, al paraíso, que reposemos en Él. Adán y Eva no se preocupaban qué habían de comer, qué habían de vestir, no se preocupaban por pagar recibos, por pagar el arriendo, no, ellos disfrutaron de un hermoso descanso, y eso es lo que Dios quiere ahora nuevamente, devolvernos a ese descanso. No os preocupéis, como los gentiles, como los pecadores, que no me conocen, pero si vosotros siendo mi pueblo me conocen, sabéis que yo sé de qué cosas necesitáis. Solamente buscad el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás le vendrá por añadidura. Y recuerden que ya el reino está allí, el reino está allí en medio de nosotros, porque si por la desobediencia de uno solo reinó la muerte, cuánto mayor por un solo hombre que obedeció. Eso es Jesucristo. Ahora dice la palabra que reinaremos en vida. Ya el reino empezó, ya Él es el que gobierna. Ahora somos nosotros los que tenemos que creer. ¿Por qué? Porque al no creer se pierde el reposo que Dios nos está ofreciendo. Óigalo bien, porque no basta oír el mensaje de la palabra de Dios, sino va acompañada de fe. Si no va acompañada de fe. Mire cómo dice Hebreos 4:2. ¿Qué dice? Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva. ¿Cuál es la buena nueva? El evangelio de la gracia, este evangelio de la salvación, la palabra de Dios, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, mire, como a ellos, como la palabra de Dios siempre ha asistido desde el Edén, allí estaba la palabra. En el Antiguo Testamento, allí estaba la palabra. En el Nuevo Testamento, ahí está la palabra. Dios le sigue hablando a su pueblo y le seguirá hablando, porque cielo y tierras pasarán, mas su palabra no pasará. Pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Por eso Dios quiere en este tiempo transmitirte fe, confianza, que confíes en Él, como nos lo decían esta mañana, que no temamos, porque Él prometió que Él mismo iría delante de nosotros, estaría con nosotros, no nos fallaría ni nos abandonaría. Óigalo bien. Ay, sí, no debemos de temer de su presencia, de su amor, pero lo que sí debemos de temer es que entrar ¿qué? En incredulidad, entrar ¿qué? En desobediencia, en oír la palabra, escucharla y no obedecerla. A eso sí debemos de temer. Gloria a Dios, porque la verdad, Jesucristo es el que nos puede permitir entrar en ese Canaán del
del día presente, porque hay un Canaán para el pueblo de Dios, hay una tierra prometida. Él prometió que nos daría una vida y vida en abundancia. Hay un Canaán esperándote, hay un Canaán esperándome en este tiempo presente, en el cual habrá que un verdadero fruto, fruto de un verdadero arrepentimiento, el fruto del Espíritu Santo, el fruto de la bendición, el fruto de estar satisfechos con lo que Dios nos da cada día, la alegría de esta salvación tan grande, la alegría que produce el confiar en Dios. Oiga, iglesia que me escucha, amado, amada que me escucha, ¿cuánto necesitamos en este tiempo de esa maravillosa experiencia? ¿De qué? De disfrutar del descanso de Dios. La gente piensa que aún estamos en el Shabbat, estamos todavía, tenemos que guardar el día séptimo. Hay que descansar, dice en el Shabbat, cuando nuestro verdadero reposo se llama Jesucristo. ¿Qué impide? ¿Qué impide que realmente entremos en el reposo? La incredulidad, la incredulidad. Por eso la importancia del oír la palabra de Dios, creyéndola, creyéndola, porque la palabra de Dios nos mantendrá apartados del pecado. Óigalo bien, la palabra de Dios, si la obedecemos, si le creemos, nos mantendrá apartados del pecado. Pero también el pecado, la incredulidad, nos podrá mantener ¿qué? Apartados de la palabra de Dios. Óigalo, el pecado nos podrá mantener ¿qué? Apartados de la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios nos podrá mantener apartados del pecado, de la incredulidad, de esos malos ejemplos que hemos recibido de nuestros antepasados. Óigalo bien. ¿Qué dice la palabra de Dios? Sigamos leyendo la maravillosa palabra en Hebreos 4. Óigalo, óigalo bien. El versículo 9. Por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. ¿Queda qué? Un reposo. Uy, hermano Javier, claro, yo sé que hay un reposo. Cuando me muera, reposaré. Cuando me muera, ahí podré tener descanso. No, amada iglesia, la palabra de Dios dice que hoy es el día que Dios nos invita a reposar, a descansar en Él. Porque como dice el versículo 10, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Óigalo bien, qué belleza, qué belleza. Hoy día hay muchos críticos de la palabra de Dios, critican tanto a la palabra de Dios, critican tanto a los predicadores de la palabra de Dios. Hay muchos sabiondos, hay muchos sabios en su propia opinión. No entienden que la palabra de Dios es la que nos critica a cada uno de nosotros, la que nos desnuda, la que realmente nos muestra si estamos en la verdad o estamos en simplemente doctrinas y mandamientos de hombres. Allí está ¿qué? La verdad en la palabra. ¿Dónde está la verdad? Venga para mi iglesia, que allí está la verdad. No, la verdad está ¿dónde? En Cristo, en la palabra de Dios. ¿Quién es la palabra? Cristo, la palabra, el verbo hecho carne y habitó entre nosotros. Esa es la palabra que nos desnuda. Esa es la palabra que también nos da descanso, nos da salvación, nos da salud, nos trae prosperidad, nos trae ánimo, nos trae consolación, pero solamente cuando creemos que en la obra terminada de Jesucristo, en la cruz, allí es donde hemos recibido un total perdón de todos nuestros pecados. Fueron echados a lo profundo de la mar y Él prometió que jamás se volvería a acordar más de nuestros pecados, que con una sola ofrenda nos santificó para siempre, que tenemos en Cristo Jesús vida eterna,
¿Por qué? Porque tenemos un gran pastor que nos cuida, que hace que cada día seamos conducidos a tierra de descanso, a lugares de reposo, nos conducirá, dice la palabra. Entonces podemos entrar confiadamente en un hermoso descanso espiritual. Óigalo bien, cesamos de nuestras vanas obras, porque siempre nos enseñaron a orar, a hacer. Y el que no hace, pues no es digno. Pero gloria a Dios que los que creemos en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, cuando dijo, consumado es, todo terminó ya. Dice la palabra que allí Él se llevó todas nuestras cargas, todo lo que nos hacía estar trabajos cargados, Él se lo llevó en la cruz del Calvario. Cuando murió, allí murió Adán, allí murió todo aquello que nos perturbaba, todo aquello que nos cansaba. Pero cuando Cristo resucitó, nuevamente volvió ¿qué? El descanso, porque el descanso es Cristo, porque cuando Él resucitó, ahora nos está encaminando nuevamente a ese Edén, a ese paraíso, a ese descanso. ¿Y qué sucedió cuando resucitó? Dice que subió a los cielos y está ¿qué? Sentado a la derecha de Dios Padre. Por eso dice en Apocalipsis, y el que está sentado en el trono, imagínate, está sentado. ¿Por qué está sentado? Porque Él ya descansó de sus obras, dice la palabra. Dice que Él ya descansó, consumado es. Entonces no tenemos miedo de mal alguno, no tenemos miedo de mal alguno, mucho menos podemos tener temor de perder la salvación. ¿Por qué? Porque el que es nacido de Dios, el que está en el nuevo Adán, tiene la seguridad de que Cristo vive y vive para darnos una eterna salvación. Y nos ocupamos en esta salvación con temor, con temblor, disfrutando de su presencia, disfrutando de su amor, disfrutando de lo que Jesús hizo por nosotros, porque sabemos quién es Jesucristo, es nuestro amado, y nuestro amado es de nosotros, como dice la palabra. Eres mi amado, y mi amado es mío. Gloria a Dios por todo lo maravilloso que ha hecho Dios por cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Mire lo que sigue diciendo Hebreos 4:11. Procuremos pues entrar en aquel reposo. Óigalo, procuremos pues entrar en aquel reposo. ¿Cuál es el reposo? Jesucristo allí, reposando en Él. Óigalo, descansando en Él, confiando en Él. Eso lo entendió el apóstol Pablo cuando dijo, por nada estéis afanosos, por nada estéis afanosos. Él lo entendió, y eso es lo que Dios quiere que cada uno de nosotros entendamos, que nuestras fuerzas nada podemos hacer, que podemos descansar en Él, confiar en Él, que Él prometió que no nos dejaría ni nunca nos desampararía. Gloria a su nombre. Procuremos poder entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Óigalo bien, hay un semejante ejemplo, pero no es un buen ejemplo, es un gran ejemplo de desobediencia. Pero gloria a Dios que en Cristo Jesús podemos tener un buen ejemplo de obediencia, porque Él obedeció hasta la muerte, y muerte en una cruz, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. ¿Cuentas de qué? Cuentas de la fe, porque todo será sumado de acuerdo a la fe, porque sin fe, sin confianza en Dios, es imposible agradarle. Es necesario agradarle ¿qué? Con un corazón lleno de ¿qué? De confianza,
Nunca es tarde para descansar en Jesús. Hoy es el día, dice la palabra. Oiga, hoy es el día. Ay, entonces, ¿qué hago, hermano Javier? ¿Qué hago entonces para descansar? Es que estoy tan cansado. Yo he escuchado muchas personas que dicen, estoy tan cansado, estoy tan cansada. Ah, bueno, ¿cuál entonces es nuestra labor? Nuestra labor es creer de corazón. Y el que cree de corazón, obedece también de corazón la dulce voz del que habla. ¿Y qué sucede cuando escucha la dulce voz del que habla y le cree? Descansa, ¿qué? En su amor. Descansamos en su amor. Por eso dice la palabra, no caigamos en semejante ejemplo. ¿Cuál ejemplo? Mire el ejemplo que nos dio Adán y Eva, o los patriarcas, o el pueblo israelita. ¿Qué sucedió? Desconfiaron de Dios, desconfiaron, no le creyeron. ¿Y qué sucedió? Salieron de ese descanso, Gloria a Dios. Y ahora nosotros podemos entrar por la fe nuevamente en ese descanso, descansando en su amor, descansando en su presencia, porque el que ha entrado en su reposo, dice la palabra, que el que ha entrado en su reposo, dice la Biblia, que todos los que han entrado en ese descanso, en ese reposo de Dios, también han descansado de su trabajo, tal como Dios descansó del suyo después de crear al mundo. Gloria a Dios. Entonces hagamos todo lo posible por entrar en ese descanso, dice la palabra. Pero si desobedecemos a Dios, no podremos ¿qué? Disfrutar de ese descanso. Oro al Señor para que esta palabra, como dice aquí, que es como espada de 2 filos, ella viene el predicador. Qué responsabilidad tan grande el ministrar la palabra de Dios, porque ella primero viene y corta al predicador, viene y lo reargulle, viene y lo bendice, para que nuevamente la espada rebote y luego vaya, haga el efecto sobre el que la escucha. Y yo declaro que esta palabra traerá libertad a tu corazón, que esta palabra te dará descanso, que esta palabra se le abrirá en el corazón para que la entienda y para que puedan entender que nuestras fuerzas nada podemos hacer, no es del que quiera ni el que corra, sino el que Dios tiene misericordia. Quizás esta palabra sea contradictoria para muchos, pero es la verdad, porque es el Espíritu Santo el que habla a través de su dulce voz. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, dice la palabra. ¡Cuánta dureza! ¿Por qué? Por creerse más sabios que otros y no van verdaderamente a la sabiduría de Dios que está ya escrita ¿dónde? En su palabra, en su dulce palabra, que nos habla, nos instruye, nos consuela y nos amonesta en confiar realmente en el que nos habla, porque Jehová Dios plantó un huerto en Edén. ¿Para qué lo plantó? Para que el hombre disfrutara de esas bendiciones. Y en ese huerto, ¿quién estaba? El árbol de la vida. Gloria a Dios, porque ese árbol de la vida aún está ahí vivo. Y ese árbol es Cristo, y ese río es Cristo, y la iglesia puede disfrutar de su presencia, de su gracia y de su favor en Cristo Jesús, porque si recuérdenlo bien, así como por la desobediencia de un solo hombre solo reinó la muerte, cuánto mayor por un hombre que obedeció hasta la muerte y muerte en una cruz, reinaremos en vida por él, por Jesucristo, lo que hemos recibido la abundancia de su gracia y el don de su justicia. Y oro al Señor para que podamos entender esta palabra, la podamos vivir y podamos ¿qué? Disfrutar de su amor y disfrutar de su descanso. Que toda esa incredulidad, que todos esos afanes, que todo lo que nos impide oír la dulce voz del que habla, Dios mío bendito,
Pueda, Dios mío bendito, salir de nuestras vidas todo aquello que impide agradarle a nuestro Dios con la fe en Cristo Jesús. Amén. Gracias te doy, Padre, por esta palabra. Gracias te doy porque has sido bueno, Señor, nos has hablado, nos seguirás hablando. Y cada que escuchemos tu palabra es vida para cada uno de nosotros, Señor, escuchando la palabra correcta, escuchando la palabra, la voz del Espíritu Santo, la palabra del nuevo pacto, la palabra, Dios mío bendito, de Cristo, que abunde poderosamente en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Temamos, dijo aquí el apóstol, temamos qué, en ser incrédulos, en ser desobedientes y queremos de saber que ya Cristo está y ahí en cada uno de nosotros por él y podemos descansar en él, podemos descansar en esta salvación, podemos descansar en nuestro gran pastor que prometió que sus ovejas no se perderían ni nadie las arrebataría de su mano, que en lugar de los pastos él nos haría descansar, aleluya, en delicados pastos él nos hará descansar. Por eso envía este pasto, este alimento, para que su pueblo descanse en él. Descansa en el Señor, descansa en Él, porque solamente en Él hay descanso, solamente en Él está la salida, solamente en Él está la vida. Aleluya, gloria a Dios, amén. Amén, aleluya, qué bendición esa palabra. Bendecimos allí la vida del pastor Javier.